Lo que les quería compartir en esta mañana es una vida guiada por el Espíritu Santo. Y para que el Señor me hablara esta palabra, me la fue hablando en la medida que el domingo pasado el pastor iba hablando de esa importancia de no venir a calentar una silla, no venir a recibir unas migajas, sino venir a comprometerse con el Señor, el que cambia las vidas. Y él terminó haciendo una oración al Señor de que lo aceptáramos, de que el Señor fuera el Señor de esta iglesia. Porque si el Señor es el Señor de esta iglesia, Dios nos va a llevar a límites que no lo alcanzamos a sospechar. Y vamos a ir a Romanos 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. La obra de Cristo Jesús, lo compartía mi esposo, el pastor, la semana pasada, ya fue terminada. No hay que hacer nada. No te tienes que colocar piedrillas en los zapatos, no tienes que andar de rodillas. Él ya lo hizo todo. Le quitó poder al enemigo. Venció, no sé cuántos están enfermos, dice, pero créele, en esta mañana el Señor ya venció toda enfermedad, toda depresión, toda ansiedad, toda preocupación, el Señor ya la ha vencido. Venció la muerte, venció el mismo infierno. Y lo combatí a mi esposo la semana pasada, dice, lo único que necesitamos es decir, Señor, yo soy pecador. Yo he pecado, yo he andado en oscuridad. Se lo compartía el viernes a las mujeres en ese versículo de Juan 1:4, que él dice que Él es la luz. Cuando no andamos en la luz, andamos en oscuridad, en pecado. Pero cuando venimos a Él, que es nuestro Salvador, Él nos perdona. ¿Sabe qué te cuento, iglesia, en esta mañana? El Señor no está viendo tus pecados. El Señor está viendo al Cordero, al que te ha limpiado. Él está delante de nosotros, ante esa presencia del Señor. Y por eso podíamos levantar las manos, podíamos adorar, porque es que hay un intercesor entre nosotros y Dios. ¿Cuánto lo creen? Y cuando aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, empezamos a ser un hijo, una hija de Dios. Y esto me lo enseñó el Señor, o me lo trajo a revelación. Yo hace unos años estuvimos en un congreso, esos congresos que hacemos regionales, y vino un pastor, creo que era de Canarias, y la prédica era sobre eso. ¿Cómo hay orfandad en el corazón cuando no hemos experimentado el amor del Señor? Que yo soy un hijo o una hija de Dios. Si tú en esta mañana sientes tristeza y vas por el mundo en una profunda soledad, pues le tienes que pedir al Espíritu Santo que te revele que tú eres un hijo, una hija de Dios, y que el Señor te ha redimido, que ya no hay orfandad, que ese vacío, que esa soledad, tú no estás solo en este mundo, tú no estás solo, tú le perteneces a Dios. Y cuando recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos guía,
Viene el Espíritu Santo. Una vez tú recibes, Señor Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te abro las puertas de mi corazón. Te pido que entres a mí, Señor. Acepto que soy un pecador. Acepto tu preciosa sangre. En ese momento llega el Espíritu Santo. Llega a morar. Y el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, dice la palabra, que es el mismo Espíritu. No hay otro Espíritu, hermanos. Iglesia, no hay otro Espíritu, es el mismo Espíritu. Y ese Espíritu nos guía. Y el primero que fue guiado por el Espíritu de Dios fue Jesucristo. Y una manera como tiene el Espíritu Santo de guiar desde siempre y para siempre es a través de la obediencia. Y Jesús fue obediente hasta una muerte de cruz. Filipenses 2:8 dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a una muerte de cruz. Yo quisiera que el Espíritu Santo nos revelara en esta mañana la obediencia de Jesús que lo llevó a una muerte de cruz. Él no vino de paseo a este mundo, no vino en una excursión, vino a una muerte de cruz para quitar todo poder al enemigo, para vencerlo todo. Vino en obediencia al Padre. El hombre había desobedecido, se había alejado de Dios. Y la Trinidad dijo, ¿cómo hacemos? Hay que ir. Y Jesucristo dijo, yo voy. Y el Espíritu Santo dijo, yo estaré contigo. Y el Padre lo envió. Y una muerte de cruz, una sangre derramada. Mateo 26:39 dice, yendo un poco más adelante se postró su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que quieras tú. Tremenda obediencia. El Señor dice que sudó sangre. Y no me voy a meter ahora fisiológicamente a por qué pasó un miedo al extremo, no me voy a meter ahí. Pero tremendo sufrimiento del Señor ahí en la cruz del Calvario. Sabiendo que esa sangre derramada, muchos se iban a burlar de ella, no, muchos no iban a aceptar ese compromiso. Gloria a Jesús por Jesucristo que entregó esa preciosa sangre en esta mañana. Cuánto le adoran, cuánto le dan gracias. Pero también hay hombres y mujeres que le obedecieron al Señor a través de la palabra del Señor y mencionaré algunos. Abraham, sal de tu tierra. Estaría conforme ahí, tendría su familia, tendría la tierra que producía. Sal de tu tierra, era una tierra inconversa, sal de tu tierra. A Noé, haz un arca. Y todos los que quieran ir a esa palabra, construir un arca, meter esos animales, obedecer. José, allí obedecía al Señor. David volvió, dice en Primera de Crónicas 14, dice, David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo, no subas tras ellos,
sino rodéalos para venir a ellos por delante en las balsameras. ¿Cuánto le preguntan a Dios cómo vencer las batallas? O van y se enfrentan, yo puedo, es que voy a ir, yo presto dinero. No, pide orientación del Señor. El versículo 15 dice, y así que oigas venir un estruendo por las copas de los balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Dios tiene las estrategias. Dios sabe cómo vencer. Le tenemos que obedecer. ¿Cuántos salen con el propósito de Señor? Yo no me muevo de aquí como tú no me digas cómo vencer esta batalla. Hay un versículo que yo siempre lo había meditado en el poder de la oración, que vino ese fuego de Dios. Pero mientras esa semana preparaba esta palabra, el Señor me hablaba en la obediencia. Dice, Primera de Reyes 18:36, dice, cuando llegó la hora de ejercer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea manifiesto que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por tu mandato tuyo has hecho todas estas cosas. No por una oración ferviente, sino porque yo soy tu siervo, tú me respaldas. ¿Cuánto lo creen al Señor? El Espíritu Santo, hermanos, iglesia, nos guía a la obediencia. Cuando el pastor cada domingo se pone y dice, lean 5 capítulos, ¿cuánto lo están leyendo? Porque ahí habría respuesta a todas esas batallas que están librando. Para mí es motivo de gozo cuando vienen mujeres y me dicen el viernes, pastora, estaban luchando en unas batallas y el Señor esta semana me habló en esos capítulos que estoy leyendo. La palabra del Señor es fiel. Iglesia, enamórate de esa palabra del Señor, léela, estúdiela. Llega a trabajar, yo lo digo porque hay hermanos que cuentan su experiencia, más mujeres, me relaciono ahí con las mujeres los viernes, que llegan de trabajar, se duchan, se colocan cómodas y antes de empezar a hacer la cena se sientan en ese sofá y empiezan a leer la palabra del Señor. Ahí es donde Dios les habla, Dios les ministra. La palabra del Señor es fiel. En esta iglesia, algo que el Espíritu Santo lleva y iremos poco a poco en pie firme, pero en la palabra del Señor, que es lo que Dios le ha hablado a nuestro pastor. Amén. Dios nos habla y su obediencia se manifiesta a través de la autoridad delegada. Y aquí hay un problema, porque hay un principio de rebeldía. Lo hubo en Satanás. Y eso sigue hasta nuestros días. Yo lo tengo que escuchar ahí en el mundo donde me muevo. Da igual el jefe que coloque. Da igual lo que hagan. Es el malo del paseo. Y a mí me lleva a meditación esto. ¿Y cuánta gente se va de las iglesias por el pastor? Como pintó las paredes de mal. Qué importante es colocarnos bajo la cobertura. Yo misma lo practico. Una cosa es que en el hogar compartamos tareas, pero cuando Él dice algo de la iglesia yo escucho, porque Él tiene la autoridad. Yo estoy bajo cobertura. Qué importante que aprendiéramos eso. Porque Dios desecha a los desobedientes. Samuel le dijo, ve y destruye a Amalek.
Y él se fue, como hacemos nosotros. Sí, Señor, pero es que esta parte. Sí, Señor, yo fuera hoy al culto, pero es que estoy muy cansada. Siempre sacamos 1000 justificaciones para la obediencia a Dios. Porque ¿qué dice Dios? ¿Qué dice el Señor? Que nos tenemos que congregar. Estoy cansada. He trabajado mucho toda la semana. ¿Cuántos han trabajado toda la semana? ¿Cuántos están cansados? Pero aquí están en la presencia del Señor. Porque el Señor nos habla que nos tenemos que congregar. En Hebreos dice, congregaos. Porque muchos tienen por costumbre no congregarse. Y Samuel fue y le sacó la justificación cuando Saúl, cuando le preguntó Samuel, dice, no, es que dejamos los mejores novillos para ofrecérselo al Señor. Y dice, ¿pero qué has hecho? Si muchos sacrificios, el Señor lo que quiere es obediencia. El Señor no le hace falta corderos quemados, Él es más que suficiente. ¿Cuánto lo creen? El Señor quiere vidas que digan, sí, Señor, yo pago el precio por obedecerte. Aleluya. Otra manera que el Espíritu Santo nos guía es a través de la oración. Y es el Señor Jesús el que nos va a enseñar en esta mañana. Dice, Jesús tenía una vida de oración. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió al lugar y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Cuántos están orando de mañana? Porque están siendo al Señor, fieles al Señor, que se levantaba muy temprano de mañana a ir a orar. Lucas 6:12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando con Dios. ¿Cuántos hacen vigilia? ¿Cuántos vienen a la vigilia cuando el pastor les manda la invitación? Esta iglesia tendría que estar todos en vigilia, en obediencia. Pero ¿cuántos dicen, Señor, mi vida está como un poco tibia, voy a hacer una vigilia? Y no me va a costar, voy a orar al Señor. El Señor pasaba las noches en oración. Marcos 14:23, despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba él solo. Tenemos miedo a estar solos, siempre que alguien ponemos música, tenemos miedo a estar solos, porque solo Dios nos habla, Dios nos confronta. Lucas 3:21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue a bautizarse y orando el cielo se abrió. ¿Cuántos saben que cuando oran el cielo se abre? Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia. Tú eres ese Hijo amado, esa hija amada de Dios, en el cual Dios tiene complacencia. Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Estaba hablando en Getsemaní. Dios envió ángeles que lo confortaran ahí. Y cuando tú estás en esas luchas y doblas rodillas, Dios envía un ángel que te conforta. Yo lo he vivido en experiencia. Cuando yo me postro, Dios coloca a veces seres humanos o viene su presencia, pero Dios viene a confortarnos. Dios no nos deja solos. Pero de este tiempo de oración del Señor quisiera resaltar cómo Jesús nos quiere llevar a mostrarnos que Él tenía una profunda intimidad con Dios, como diciendo, si conocieras al Padre. Es que no hay que vivir las batallas solos, es que hay que orar. Es que el Padre me reconforta, es que el Padre, yo soy su Hijo amado. La intimidad con Dios es lo que nos enseña Jesús subiendo a la mañana, a la noche, en el momento de prueba, en toda dificultad. Es que si conocieran al Padre,
El Padre te ministra cuando tú oras en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Jesús habla de la importancia de orar y no desmayar. ¿Sabe cuál es el problema, iglesia? Que empezamos muy fervientes. Yo hice la prueba. A las 250 personas quemando el devocional, el primer día por novedad 40, el segundo día 20 y se han quedado 10. Y gloria a Dios por ese remanente, porque es oración de intercesión, es orar por otros, pero hay un remanente ahí. Y el Señor dice que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre, y una mujer vino, una viuda. Y cuando el Señor habla de una viuda es que una mujer que estaba sola. ¿Cuántos han estado solos en la oración? No tenía fuerzas, era una persona, yo creo que era una persona anciana. Y este juez ni temía a Dios ni le importaban los hombres. Pero esta mujer estaba ahí uno y otro día, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Hasta que dijo, mira, por quitármela de encima, voy a atender eso, lo que me pide. El Señor contó esa historia para decir, y acá en el versículo Lucas 18:7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en atenderles? ¿Cuántos han dejado de orar por familiares inconversos, por situaciones? No dejes de orar, recíbelo del Señor en esta mañana. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que le claman a Él día y noche? ¿Se tardarán en atenderles? ¿Cuántos reciben esta palabra del Señor en esta mañana? La oración nos lleva a una intimidad y revelación de parte de Dios. La oración, iglesia, no puede ser solo, y yo he escuchado al pastor que lo enseñan en los discipulados, palabras bonitas, pero palabras. La oración nos tiene que llevar a intimidad, porque esa intimidad es la que trae revelación. Lo vivió Moisés cuando oraba. Dios le trajo revelación de sus mandatos. Juan 15:15 dice, ya no los llamaré siervos, sino los llamaré amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. En Jeremías 33 dice, clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuánto le están orando por esas cosas, por esos propósitos celestiales, por eso que no conocemos de Dios? Y el Espíritu Santo lo quiere revelar. Amén. Quisiera hablarles, estamos hablando en este momento de la intimidad. Es un paso cuando oramos. Hay un momento que el Espíritu Santo nos ministra para intimidad. Y tenemos dos textos ahí, están en la palabra del Señor. Pedro le dice, Señor, no te negaré, yo daré mi vida por ti. ¿Cuántos han hecho ese tipo de oraciones? Señor, yo te voy a buscar. Señor, yo te voy a amar. Señor, yo voy a ir a la iglesia. Señor. Pero dice la palabra del Señor que Pedro lo negó. Y no lo negó una vez, no, sino 3 veces. Pero hay otros textos que nos habla ahí, dice que cuando hubo una situación muy difícil, vamos a ponernos en contexto.
habían negado al Señor. Vamos a reunirnos 12 ahí. Y el Señor dice, ¿quién me ha negado? Tremenda situación de confrontación. Todos me dijeron, ¿pero qué ha pasado aquí? Pero dice que Juan se recostó en el regazo del Señor. Señor, ¿quién es? Pero luego hay otro texto, ahí en el Evangelio de Juan, como vosotros sois todos leedores de la palabra del Señor, donde dice, el discípulo amado, pero está en el Evangelio de Juan. ¿Sabe cuál concepto tenía Juan de Jesús? Que lo amaba. Y cuando tú vienes a la oración, tú tienes que venir con ese concepto. Como decía Pablo, me amó y se entregó por mí. Y esa es la oración que ministra. No la que digo, Señor, yo voy a hacer, Señor, porque ahí mire lo que le pasó a Pedro. Sino cuando yo entro a mi aposento y digo, Señor, aquí estoy porque tú me has amado primero. Yo sé de dónde me has sacado. Sé que tu preciosa sangre ha sido derramada por mí. Me amó y se entregó por mí. Se recostó en el regazo, eso hizo Juan, eso es intimidad. Iglesia, qué bueno sería que a partir de hoy en nuestras oraciones sería no tanto decirle cosas y hágame, y ni lo que yo voy a hacer, no, sino venir al regazo del Señor. Porque cuando tú estás en el regazo del Señor, en intimidad, sintiendo el palpitar de su corazón, todo lo demás, dice el Señor, vendrá por añadidura. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? El Señor lo que quiere es intimidad. Y cuando hay intimidad, hay una relación. Cuando hemos tenido esa revelación, esa intimidad, viene el poder de Dios. La iglesia de Jerusalén, la primera iglesia, se movía en poder. Vemos toda esa manifestación. Dice porque 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Era una iglesia, dice, que conquistaba reinos, ciudades, gobernantes. Se movía en el poder de Dios, pero nosotros sabemos cómo pasaba esa primera iglesia en oración, creyendo no oraciones vacías, sino una oración que llevaba a la intimidad. Y el poder de Dios se manifestaba. Cuando oraban por Pedro, todos sabemos que se rompían esas cadenas. Y esa es la oración que Dios le está pidiendo en esta mañana a la iglesia. Recíbelo como un reto, iglesia. El Señor nos está hablando, nosotros venimos de un congreso y Dios nos está hablando que nos va a llevar a otra dimensión, pero el Señor quiere un remanente, va a venir otras personas, pero tú tienes que ser ese remanente que ore en el poder de Dios, creyendo en intimidad. No oraciones para sacar cosas. Dios no se deja, Señor, dame ese trabajo. No, Señor, yo soy tu hija. Y los hijos de Dios son bendecidos, Señor, en el poder de tu preciosa sangre, Señor. Abrirás puertas de trabajo. Mi economía es bendecida. Eso es otra cosa. Y no cuando eso sea bendecida desaparezco. No, yo te seguiré. Yo no vengo a buscar las bendiciones. Yo vengo a buscar al que bendice. ¿Cuántos lo dicen y lo creen en esta mañana? Yo vengo a buscar al que bendice, yo no vengo a buscar bendiciones. Las bendiciones vendrán, pero yo estoy aquí por el que bendice. Y en el Congreso fue un deleite como los avivamientos. Y Dios se movía a través de hombres y mujeres que oraban.
y todos esos avivamientos, pero también a mí me ministró muchísimo una chica de la alabanza que dijo, había una desunión en la iglesia, había un conflicto y habían 2 cultos y yo me quedé en la iglesia y me quedé adorando y me quedé diciendo, Señor, hazlo de nuevo y eso está solucionado y hay un mover del Espíritu Santo porque Dios responde la oración de cualquiera de nosotros que le digamos, Dios, hazlo de nuevo. A ver si esa viuda que echó esa grana ahí, el Señor la estaba viendo. Toda oración el Señor la ve. Para ir en conclusión, que nuestra vida se mueva en el centro de la voluntad de Dios. Hoy estás aquí, pero el martes a las 12 del día, el miércoles a las 12 de la noche, el jueves a las 7 de la noche, tú tienes que estar en el centro de la voluntad de Dios. No vayas a lugares, no estés en conversaciones que a Dios no le agradan. Nuestra relación con el Señor tiene que ser 24/7. 24/7. Son tiempos peligrosos, iglesia, y el Señor está hablando. Y nuestras oraciones van a ser escuchadas. El diablo no le teme a las mega iglesias. El diablo le teme a vidas que se postran y oran. Porque ahí lo derrotan. Cuando tú te pones de rodillas creyendo en ese poder de la sangre de Cristo, tú lo derrotas. Rompamos topes en nuestra oración. Si tú oras solamente para bendecir la mesa, si tú te quedas solo con el devocional, a partir de hoy día, Señor, 10 minutos. El que ora 10 minutos empieza a orar 20, el que ora 20 empieza a orar 40 y vas a ver la gloria de Dios en vuestra vida. No te quedes con eso, sí, todo lo que hacemos es para el Señor. Yo voy en el metro, yo voy trabajando, pero necesitamos tiempos de intimidad, tiempos de rodillas ante el Señor. Y es lo que Dios quiere. Rompamos topes en nuestra oración. Si tú no oras, el enemigo te hará añicos, como dicen por ahí. No oraciones vacías, sino oraciones que lleven a esa intimidad, a recibir la presencia del Señor. Le quiero pedir al Ministerio de Alabanza que suba y vamos a tomar un tiempo en esta mañana para que Dios nos ministre. Oraciones que nos lleven a movernos en el poder de Dios. ¿Cómo te parece, iglesia, que el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros como pastores, que nos va a llevar a otros espacios de misiones, de evangelismo? Pero el Señor no quiere que lo hagamos nosotros. El Señor lo va a hacer con vosotros, con aquellos que digan, Señor, aquí estoy, heme aquí, Señor. Voy a estar orando por esta iglesia, Señor. Me comprometo a orar por misiones. Me comprometo a orar por evangelismo, Señor. Tú abrirás las puertas. Yo no sé vivir sin esa presencia del Señor, como decía Moisés. Señor, si tú no vas a ir con nosotros, no nos saques. No sabemos ir. Ponte de pie y dile, Señor, yo necesito, dobla tus rodillas. Es la mejor manera para digan, no, hasta aquí, Señor, me has traído, pero hoy me has hablado, Señor. Yo necesito ser ministrado por esa presencia del Señor. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre
en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.